Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y vosotros y vosotras ahí al otro lado? Bueno, aquí estamos en Radio Buñol como cada mañana y empezamos las mañanitas aquí con el repaso a la actualidad que hacemos en este Buenos Días Buñol y buenos días a toda la comarca también, por supuesto. Y ya sabéis que estáis todos invitados a participar si os apetece, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, en fin, lo que queráis. A través de los medios habituales, el teléfono, si queréis salir en directo con algún comentario, si no queréis comentar con el compañero que está ahí a los mandos técnicos, Rodrigo Puché. Y aquí en estos micrófonos pues tenemos a Cristóbal Aro, que soy yo, ya me conocéis, y hoy echaremos en falta a Pilar, sobre todo concretamente cuando toquemos el tema deportivo, que ya sabéis que soy un absoluto desconocedor del tema, ¿no? Bueno, empezaremos a hacer el repaso, como cada mañana, de aquellas noticias que, bueno, antes que nada, por supuesto, la primera noticia es que estamos a 11 de marzo, estamos en viernes, casi a mitad ya del mes, y la temperatura por ahí fuera ya la veis, más o menos fresquita, más o menos normalita, y esperemos que todos disfrutéis de una vida más o menos normal, a pesar de la avalancha de noticias que nos están cayendo estos días últimamente, ¿no? Y además, desgraciadamente, estos últimos años, ¿qué le vamos a hacer? Llevamos 2 o 3 años que parece una maldición detrás de otra. Bueno, como nadie nos va a quitar el buen humor, pues vamos a continuar a pesar de todos los pesares, deseándoos que disfrutéis de esta emisión de Radio Buñol y vamos a empezar con la información de cada uno de los aspectos que comentamos cada mañana. Empezaremos por los diarios digitales y nos cuentan aquí la serie de noticias ya que recogemos para comparar luego con lo que nos cuentan las portadas, que ya sabéis que son completamente mundos diferentes, ¿no? En este caso no, hoy concretamente uno de los temas fundamentales que nos encontramos fundamentales me refiero porque se repiten en todos los medios, en los diarios digitales es el pacto de gobierno con PP y Vox. Esa es una de las cosas que aparecen en digitales y en portadas. Bueno, vamos a continuar con las noticias de los digitales en primer lugar. Nos cuentan el diario.es que la COE rechaza intervenir, la COE, cómo no, rechaza intervenir el precio de la energía o limitar el dividendo de las eléctricas. Claro, ¿cómo no van a estar de acuerdo en que continúen sacándonos el dinero de los bolsillos con cualquier excusa, motivo, razón o causa, ¿no? Bueno, y luego también limitar el dividendo, como eso es imperdonable, nada, hay que continuar haciéndose ricos, aunque los demás no puedan encender la calefacción por el precio, ¿no?, de la luz. Bueno, también lo que comentábamos, Vox entra por primera vez en el gobierno de la mano del PP de Feijóo. Menudo estreno, ¿eh? Bueno, luego también nos cuentan las claves del pacto que han alcanzado. O sea, han alcanzado un acuerdo en el gobierno de Castilla y León con las siguientes bases. Ley de violencia intrafamiliar. Ya sabéis que los niños y las mujeres están en las casas disparándose mutuamente unos a otros. Se llama así, ley de violencia intrafamiliar. No es que los maridos estén matando a las mujeres, no. Es que en la familia hay mucha violencia. Bueno, pues la ley de violencia intrafamiliar y, por supuesto, la otra patita, inmigración ordenada. Ya se sabe que aquí, mientras no sean ucranianos, todo el mundo fuera. Bueno, luego nos cuentan aquí, España prolonga la protección del coral rojo que colapsa cocido en las aguas recalentadas del Mediterráneo. Lamentablemente, me parece que las medidas que pueda tomar España para evitar el calentamiento del Mediterráneo y la desaparición del coral rojo, pues me parece que van a ser bastante limitadas, porque bastante mal estamos haciendo. Bueno, y luego una noticia aquí que nos da una idea de cómo de qué hipócritas es el capitalismo, ¿no? Nos cuentan aquí que el aceite de girasol sacude al aceite de oliva. Y entonces, como lo sacude, el precio del aceite de oliva aumenta un 20%. Como veis, la especulación forma parte del negocio, ¿no? Aquí, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues aprovechamos y subimos los precios del aceite de oliva. Bueno, también nos cuentan, esto ocurre muy a menudo en los negocios, ¿eh? Cada vez que hay problemas, alguien se aprovecha de los problemas de los demás. El Tribunal Constitucional anula parte de la ley catalana que limitaba los precios altos de los alquileres. Bueno, ya se sabe que los negocios tienen que continuar. Pero curiosamente, vamos a otro diario, el diario El Salto. Aquí una de cal y una de arena. El Tribunal Constitucional anula la ley catalana que limita los alquileres, pero, por otro lado, aquí nos cuentan que el Tribunal Constitucional obliga a investigar
un caso de torturas policiales a una mujer por criticar una manifestación de Vox en Granada. Menos mal, una de cal y una de arena, como decía, ¿no? Y también en el diario El Salto nos cuentan, mira, hablando de sanciones a los futbolistas, bueno, a los futbolistas de algún sitio, ¿no? Porque otros parece que no. Pero mira, un recuerdo, hace ya mucho tiempo pasó ya, pero en fin, alguno se acordará. Un recuerdo para la sanción de la FIFA al futbolista Frédéric Canuté. Salió en un encuentro en España con una camiseta diciendo protejamos Palestina y le metieron 3.000 euros de multa. Bueno, para que veáis qué diferentes son las cosas, ¿no? Bueno, en Canarias Semanal nos cuentan: la Unión Europea hace desaparecer de Internet a los medios rusos, para que luego digan que Internet no se puede controlar. Bueno, y nos cuentan también, hablando de control de Internet y de trucos cibernéticos de estos, una activista saharaui espiada por el software israelí Pegasus. Ya sabéis, este sistema que solamente utilizan los gobiernos, porque solamente lo proporcionan a los gobiernos, el gobierno israelí, el sistema Pegasus para espiar a quien quieran, ¿no? Con los móviles y con todos los sistemas habidos y por haber. Bueno, pues como veis, por una parte estamos espiando a activistas saharauis y por otra parte desconectamos a los medios de información rusos. Bueno, nos cuentan en el diario Público lo que estábamos hablando antes, de que hablamos de aceite de girasol y enseguida aumenta el precio del aceite de oliva, ¿no? Pues mira, aquí ocurre lo mismo. Transporte, energía, abono y especulación. La tormenta perfecta después de lo de Ucrania. Es verdad. Aquí todo el mundo está aprovechando. Bueno, todo el mundo. Algunos están aprovechándose. Y un artículo muy divertido, si no fuera porque es para ponerse a llorar, de Gerardo TC en el diario Público. Juan Carlos I, el rey que nos merecemos los españoles. Es verdad. Bueno, también nos cuentan aquí graves disturbios en Argentina por las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el que ha llenado de deuda a un montón de países del planeta y que no las va a poder devolver, como por ejemplo Argentina ahora, ¿no? Y entonces habrá manifestaciones allí porque, claro, menudos apretones de cinturón para poder devolver la deuda a este banco. Bueno, y luego también un economista, Torres, uno bastante independiente, bueno, bastante no, completamente, bueno, muy independiente, vamos a poner las cosas en el medio. Nos cuenta ahí en un artículo, y además si os ponéis a pensar lo descubriréis. Mienten, la invasión de Ucrania no es la causa de la inflación, a pesar de lo que diga Pedro Sánchez, ¿no? Y si os acordáis, casi un mes antes de que se iniciara la invasión de Ucrania, la inflación en España estaba en el 7,5 y en Europa casi en el 6, ¿no? O sea, que no nos vayan con la milonga ahora de que la culpa la tiene Rusia de la inflación. Bueno, más cosas. Bueno, hemos terminado. Vamos ahora al repaso de la actualidad según los periódicos españoles en sus portadas, los 5 periódicos grandes, ¿no? Empezamos. Nos cuentan aquí que lo del PP con el gobierno en Castilla y León con Vox, nada menos que la presidencia y 3 consejerías, ¿no? Agárrate que viene curva, que no nos pase nada. Y sobre todo a los castellano-leoneses. Bueno, nos lo cuentan en El País. En ABC dicen, por ejemplo, que ponen a prueba la coalición, como si no lo hubieran comprobado ya en Andalucía o en Murcia, ¿no? Luego en El Mundo dicen que el PP europeo le ha pegado un rapapolvo al PP español porque menuda barbaridad está haciendo aquí en España, ¿no? Y en La Razón habla de deslealtad de Casado en la Unión Europea porque estaba contando las cosas de otra manera al que le convenían aquí en España, ¿no? Bueno, el pobre Casado, y ya sabéis que no goza de mis simpatías, pero le están poniendo bonito la espalda, a puñaladas, ¿no? Bueno, también nos cuentan boicot a Rusia en El País. Han cancelado Tchaikovsky, el baile, el Lago de los Cisnes, ¿os acordáis? Esa obra maestra de la danza y de la música, ¿no? También lo han cancelado porque estamos haciendo boicot a Rusia. En El País nos cuentan que el Congreso Español ha dicho que el defensor del pueblo, nada menos que el hombre que tenemos aquí, el hombre quieto, que va a investigar los abusos de la Iglesia, menos mal. Luego también nos cuentan en El País, en El Mundo y en La Vanguardia lo de la retirada de compra de deuda del Banco Central Europeo,
y ya veremos en qué queda el tema, porque después habrá que continuar con la subida de tipos. Lo de Ucrania, la guerra de Ucrania, por supuesto, nos la cuentan en El País, en ABC, en El Mundo, en La Razón y en La Vanguardia. Y también en El Mundo y en La Razón nos cuentan lo de la crisis energética. Ya se sabe que los científicos nos están avisando de que vamos a tener un serio problema con la energía, ¿no? Para el futuro que nos espera próximo, ¿no? Ahora la culpa la tiene la guerra de Ucrania, pero los científicos ya vienen bastantes años contando que no vamos a tener problemas con el petróleo, con el gas y con el carbón. Bueno, en El Mundo, en la portada, le hacen una entrevista a Ana Botín, presidenta del Banco de Santander, para que opine sobre la guerra de Rusia. ¿Qué os va a contar? En La Razón nos cuentan que Ayuso contraataca a la denuncia de las comisiones de su hermano, denunciando operaciones y contratos del gobierno de Pedro Sánchez. A ver si se olvidan de sus contratitos con su hermano. Luego también nos cuentan que la Copa de América de 2024, Barcelona opta a ser la sede. Esto lo cuentan en La Vanguardia. Lo del Barça que empató 0-0, también en La Vanguardia. Y la muerte de John Elliot, un historiador. Nos lo cuentan en un par de periódicos, en un pequeñito en la parte superior. En La Vanguardia aparece con un titular un poco más grande. Y lo del Tribunal Constitucional, que ha tumbado la ley de los alquileres catalana, también lo cuentan en la portada de La Vanguardia. Y con esto terminamos el repaso de la actualidad según las portadas de los periódicos españoles. Y ahora un recuerdo para Pilar, que hoy no ha podido estar en nuestra cita por obligaciones en el ayuntamiento. Y ahora, pues por supuesto, le voy a echar de menos porque vamos a tener que hablar de las portadas deportivas. Y yo me siento como si estuviera delante de una montaña, ¿no? Sabiendo que prácticamente la inmensa mayoría de los que me escuchan son aficionados al deporte y yo no puedo comentaros ampliamente prácticamente nada, ¿no? Pero en fin, vamos allá, a leer las portadas. En Marca, el empujón que le faltaba a Mbappé, con una imagen en primer plano. El batacazo del Paris Saint-Germain termina de convencerle del camino a seguir. La Champions es un gran objetivo y fracasamos. Y con una imagen que desgraciadamente no puedo deciros quién es, definición gráfica del delirio del Real Madrid con el Paris Saint-Germain. El Sevilla puede con las bajas y toma ventaja, ganó 1-0, y el Barcelona se deja los deberes para Estambul, empató con el encuentro de anoche. Vamos a otra portada, la portada de AS, y aquí nos cuentan, ya es eterno, Benzema, en referencia a la gesta del otro día, ¿no? El Barça se complica el futuro en 0-0, Munir da ventaja al Sevilla, 1-0, y Reino Unido congela el Chelsea. Ya sabéis que en deporte a veces se toman medidas y otras veces no. Bueno, y también nos cuentan el coraje de Llull, rompe la dinámica negativa del Madrid en la Euroliga tras una prórroga, 92-88. En Mundo Deportivo nos cuentan con una imagen de futuro movido por Volcán Paris Saint-Germain. El caos en el Bernabéu provoca el estallido de Al-Khelaifi y su modelo se desmorona. Por lo que se ve, la mitad de los equipos de fútbol pertenecen al extranjero, ¿no? Bueno, final en Estambul. Nos cuentan 0-0 la Europa League, el Barça, contra el Galatasaray. El Sevilla-West Ham ganó Sevilla 1-0. Munir da una ventaja mínima a los sevillistas. Y en la Premier League, el Chelsea congelado. Y luego el Athletic Madrid-Cádiz a las 21 horas. Seguimos con portadas en Sport. Nos cuentan lo del 0-0 del Barça. Frenazo, titulan en esta portada, con una imagen espectacular de un momento del partido. Eliminatoria abierta, un Barça espeso no logra pasar del empate ante el Galatasaray y deberá ganar en Estambul. También Munir encauza la eliminatoria para el Sevilla. Una pequeña imagen de Haaland, pide un contrato corto al Barça para fichar. De la Champions, la UEFA puede sancionar a Al-Khelaifi. Y de la Premier, el gobierno británico congela a Abramovich. Ya sé quién es Abramovich. Lo decían en los periódicos generalistas y digo, no sé quién será este magnate, ¿no? Bueno, pues ya sabemos, otro propietario de un equipo europeo que no es de aquí, de Europa. Bueno, nos cuentan también en el Mundo Deportivo lo de la final, lo hemos comentado ya, ¿no? Y finalmente, a ver si es lo próximo siguiente que tenemos aquí, Mundo Deportivo, ¿no? Nos cuentan
Europa League, Barça Galatasaray 0-0, Sevilla West Ham 1-0. El Barça a ganar en Turquía. La imagen es para... Ay, madre, aquí me han pillado porque no sé quién es. El extremo navarro afirma que pasa por su mejor momento, un nivel que no había podido demostrar. Es la mejor versión de Berenguer. Ah, bueno, será este. Dani García causa baja de forma indefinida por una pubalgia. Ibai Gómez jugará la Champions de Asia con el Fulham Club de Fútbol de Irán. Y también con una imagen del Paris Saint-Germain se desmorona. De la Premier League, el Chelsea congela a Abramovich, que no podrá venderlo. Y el último test rojiblanco antes de ir a la Old Trafford, Atlético de Madrid-Cádiz a las 21 horas. Con esto terminamos la información de los diarios deportivos y vamos ahora a los diarios económicos, a ver lo que nos cuentan aquí. Hoy también es rapidito el repaso de la actualidad económica, aunque ya sabéis que de vez en cuando nos dan una explicación de muchísimas cosas que están pasando, ¿no? En 5 días y en expansión nos cuentan lo del acuerdo de gobierno PP con Vox en Castilla y León. En los 3 periódicos nos cuentan lo del Banco Central Europeo, que deja de comprar deuda. Ya veremos cómo sobreviven algunos, si no es por los pinchazos de esteroides de la compra de deuda del Banco Central. Y lo cuentan en los 3 periódicos de información económica. En 5 días nos cuentan, y además es curioso porque luego a continuación otro periódico parece que le lleve la contraria, pero no, cada uno defiende arrimar el ascua a su sardina. Bueno, en 5 días nos dicen que la banca da un salario medio a sus empleados de 60.000 euros. ¿Vosotros lo creéis? Pues los empleados de la banca tampoco. Y lo que pasa es que la estadística es una de las mayores mentiras, ¿no? Si yo tengo 2 gallinas y tú tienes 0, tenemos cada uno una gallina, ¿no? Bueno, pues aquí con la banca ocurre lo mismo, ¿no? Si yo gano 35 millones y tú ganas 10.000, pues entre los dos ganamos $500.000 cada uno. Bueno, eso lo cuentan en el 5 días. En 5 días en El Economista nos cuentan el acuerdo de Telefónica con Repsol para producir paneles fotovoltaicos. En El Economista nos cuentan que Pedro Sánchez limitará el alza de las pensiones. Y tienen la poca vergüenza de poner en su portada un gráfico con un chaval joven diciendo que el sueldo de las personas que se incorporan al mercado laboral ahora es de 18.489 euros. Y no se les cae la cara de vergüenza ni nada, ¿no? Hablan de la gente que se incorpora al mercado laboral y si tiene suerte cobrará 18.000. Y hablan de que las pensiones medias ahora son de 22.806. Ahí están mezclando churras con merinas, porque hay pensionistas ricos que hacen que la media sea mucho más alta, pero hay pensionistas que están cobrando 300 euros. En fin, si nos comparamos con el pensionista, el jovencito que se incorpora al mercado laboral con 18.000 euros es millonario. Pero claro, ves la imagen y dices, pobre gente, los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, qué pobres. Y la culpa la tienen los pensionistas. En fin, se llama mangoneo mental. En fin, no os voy a hablar más cosas del tema. En El Economista nos cuentan lo del Tribunal Constitucional y la Ley Catalana de Alquileres y nos cuentan finalmente en expansión que ahora los grandes, Acerinox, Arcelor y Celsa, piden intervenir la luz. Ahora igual les hacen caso, porque lo que es a los españoles, a los 45 millones de españoles, no nos han hecho ni puñetero caso durante los años que han estado subiendo el robo del recibo de la luz. Bueno, hemos terminado la información de los diarios económicos y pasamos a la información autonómica, a ver lo que nos cuentan. Vamos a empezar por el diario Levante y aquí nos cuentan que el PP cede en Castilla y León y gobernarán con la ultraderecha, que no nos pase nada a todos. La invasión de Ucrania, Rusia se niega a negociar y martiriza Mariupol con un asedio medieval. Camiones de ayuda española a Ucrania y 10 países se alían para hacer frente a la escasez de agua en el Mediterráneo. Pues muy bien, que firmen muchos papelitos y verás cuántos resultados obtenemos. Y en fallas, ya que ya las tenemos aquí, las carpas vuelven a las calles con ventilación. En la portada de Mediterráneo nos cuentan que la economía de Castellón contra las cuerdas, ya sabemos que si no tenemos gas, los azulejos, mal asunto, ¿no? Fotos de los primeros refugiados que llegan al aeropuerto, refugiados ucranianos, ¿no? Porque de Senegal no los esperéis en el aeropuerto.
También el aeropuerto estrena ruta con 2 vuelos semanales para viajar a Bruselas. Una muerte violenta de un maestro de San Mateo en Guatemala. Y expectación por las actuaciones de Omar Montes y Dorian en el recinto de ferias. Y con esto termina la portada de Mediterráneo. Vamos a ver otra de aquí de la comunidad, 20 minutos, que nos cuentan que la guerra aumenta un 31%. La guerra, como veis, lo que decía el economista continúa en los periódicos. La guerra aumenta un 31% el precio del combustible. En el diario Informaciones, perdonad, más de 800 ucranianos piden en los últimos 3 días la protección como refugiados en la provincia de Castellón. También colas en la oficina de extranjería, ya las había, pero ahora aparecen. La Generalitat propone a López Milla como sustituto de Gisbert al frente del puerto. Y en deportes, el Hércules elige como camiseta del centenario la elástica rojiblanca como cuando se fundó. Y mira, una noticia curiosa, los rusos venden sus casas. Y también la flota pesquera amarrará una semana por el precio del combustible. Finalmente, en la última portada de aquí de la Comunidad Valenciana, las provincias se dedican a la fiesta fallera, por supuesto. Y nos cuentan, Carmen y Nerea reciben la revista de fallas. También las exigencias de Rusia condenan al fracaso la negociación del alto el fuego. Y Puig reitera su total confianza en Oltra y en la gestión del abuso de su exmarido. Y con esto hemos terminado el repaso de las portadas de aquí de la Comunidad Valenciana y ahora vamos a ver aquí la localidad de Buñol y su comarca, los periódicos digitales que nos informan de cosas. Por ejemplo, en La Hoya, a ver, ¿dónde? Aquí, en tu comarca, dice que nos cuenta, el Club de Ajedrez de Godelleta pone en marcha sus actividades. También todo preparado para las fallas en Cheste. Y con esto ya hemos terminado porque el resto de noticias ya las hemos dado en días anteriores. En Hoy un Clic nos cuentan, a ver si lo podemos aquí, la unidad de violencia... Ah, ya me la han quitado. El Conservatorio de Música de Buñol organiza su semana de audiciones del 10 al 16 de marzo. También organiza Buñol diversos actos informativos para la situación de la mujer en Cuba, ya lo comentábamos también. El Senior Balonmano Buñol comienza la segunda fase con victoria ante el Oliva. Y la Olla de Buñol recibirá 1,2 millones de la Diputación en los fondos de cooperación. Y la Unidad de Violencia de Género de la Policía imparte charlas, también ya lo comentábamos en algunos días anteriores al día de hoy. En Comarcal CV nos cuentan que la Unidad de Violencia de la Policía Local de Buñol imparte charlas informativas en el Centro de Menores. Y la Diputación, a ver si lo tenemos, aquí esto ya lo comentábamos ayer. Y ya, el resto de noticias ya estaban leídas por este espacio ya en días anteriores. Y también el diario Deporte Líder, que tampoco ha actualizado en el día de hoy sus noticias, su portada. Y con esto damos fin a la información de aquí de la comarca y de Buñol, y también el espacio informativo, todo el recorrido de los diferentes grupos que conforman este espacio de media horita aproximadamente de Buenos Días Buñol. Bueno, ahora ya os dejamos aquí en sintonía con Radio Buñol. Muchas gracias por vuestra escucha y nos escuchamos de nuevo el próximo lunes. Antes, desearos, por supuesto, un buen fin de semana. Que disfrutéis.